Vamos a dar inicio entonces a un nuevo seminario, al ciclo de seminarios en Ingeniería Mecánica organizado por el Magíster del mismo nombre de la Universidad de Talca. Mi nombre es Karin Saavedra, soy quien dirijo este programa y estamos realizando mensualmente estas instancias para acercar la investigación y las innovaciones en ingeniería mecánica a estudiantes de pre y posgrado y también a la comunidad en general. Y dejamos posteriormente disponibles las grabaciones en nuestro canal de YouTube del programa. Voy a compartirles después el enlace en el chat. Durante la presentación van a estar sus micrófonos silenciados, pueden ir dejando sus consultas a través del chat, las cuales vamos a recoger al final de la presentación. También pueden levantar la mano si quieren intervenir en esa sesión final de preguntas a nuestro expositor. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Francisco García, quien es profesor titular de la Unidad Docente de Tecnología de la Madera de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Monte Forestal y Medio Ambiente y Medio Natural, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, y también es profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Es especialista en tecnología de la madera, modelización de datos, tanto por medios estadísticos como mediante la utilización de redes neuronales artificiales y simulación mediante técnicas Monte Carlo y Bootstrap. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con propiedades y productos derivados de la madera. Entre ellos podemos destacar la modelización de propiedades de tableros derivados de la madera, optimización de su producción, caracterización estructural de tableros, caracterización físico-mecánica de diferentes maderas españolas, estudio de propiedades termodinámicas, de absorción de agua por la madera en diferentes especies. Y también ha participado no solo en estos proyectos de investigación aplicada a la madera, sino que también otros relacionados con calidad educativa, redes neuronales aplicadas a la resistencia a la compresión de concreto, modelización mediante redes neuronales del éxito y fracaso de durante la creación de nuevas empresas, y estudio y mejora del tiempo de paso de vehículos comerciales a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El doctor García es coautor de más de 50 artículos en revistas indexadas, ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales, y es coautor de 2 libros y partícipe de un capítulo en otros 3. Así que es un honor presentar al profesor García en este nuevo seminario, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Karin, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de participar en estos seminarios. Bien, la charla que yo voy a dar es sobre una investigación que hemos realizado en nuestra cátedra. Bueno, realmente estamos realizando en este momento, se ha quedado un poco, digamos, parada por culpa de la pandemia. Nos quedamos un poco a la mitad, con lo cual, pues bueno, lo que estamos presentando ahora son los resultados iniciales de este proyecto de investigación. Previo a hablar del proyecto de investigación, os voy a contar un poco lo que es la Universidad Politécnica de Madrid, en qué consiste, las carreras que tiene, para dar, bueno, pues ponernos un poquito en situación de lo que es mi universidad, y también, bueno, pues para animaros a si alguno en el futuro desea cursar algún máster, algún curso o incluso algún doctorado. Ahora. Bien, este es el índice general de la charla que os voy a dar. Primero, como os he comentado, voy a hablar un poco de lo que es la Universidad Politécnica de Madrid, de las áreas de conocimiento. Luego me voy a centrar más en lo que es mi escuela. En España, a las facultades de ingeniería
como le comentaba hace un momento a Karin, no se les llama facultades, sino que se les llama escuelas. Quizá por similitud con los écoles franceses, pero bueno, cuando oigáis en España escuela, se refiere a ingeniería, y facultad son el resto de las carreras. No hay facultades de ingeniería en España, sino escuelas. Y bueno, y posteriormente ya me centraré un poco más en lo que es el proyecto de investigación de la caracterización visual y mecánica del pino canario, un pino muy curioso en España. Bien, en cuanto a la Universidad Politécnica en Madrid, es, digamos, la universidad que reúne en Madrid todo lo que son las carreras de ingeniería. Hay alguna otra universidad, como puede ser a lo mejor la Complutense o la Carlos III, que tienen algunas carreras de ingeniería, pero digamos la Universidad Politécnica es exclusiva para carreras de ingeniería, aunque bueno, tenemos otras dos ramas más que no tienen mucho que ver con nosotros, pero que bueno, también sí que tienen que ver desde un punto de vista práctico y están adscritas a nosotros, que ahora comentaremos. Esta es una universidad, aunque parezca mentira, de reciente creación, es del año 75, aunque las escuelas que están integradas en ella sí que tienen algunas más de 150 años. La Escuela de Ingenieros de Caminos se fundó a principios del 1800 y mi escuela, por ejemplo, cumple 150 años dentro de 2. Lo que pasa es que en el año 75, en 1975, se decidió agrupar a todas en una universidad común. Hasta entonces eran escuelas independientes, cada una y autónoma por su cuenta, y se decidieron unificar en lo que es la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces es una universidad que está construida desde abajo arriba, no como la mayoría de las universidades, que se crea primero lo que es la estructura central y de ahí emanan el resto de las facultades. La nuestra no, la nuestra ha emanado de un montón de escuelas que se han unido en una universidad común. Tiene sus peculiaridades y características precisamente pues por eso. Tenemos así más o menos un poquito en cifras del 2020, pues ahí tenemos alrededor de 35.000 alumnos entre los grados y máster y cerca de 2.000 alumnos de doctorado. Cerca de 3.000 profesores y cerca de 2.000 personal de apoyo a lo que es de administración y servicio, con 220 grupos de investigación. Se generan más de 300 tesis al año, más de 2.000 publicaciones indexadas al año. Es una universidad bastante grande. Se imparten 52 titulaciones de grado, 63 de máster y 45 programas diferentes de doctorado. Las titulaciones de grado son de 4 años en nuestras escuelas, las de máster de 2 y los doctorados, pues bueno, depende de lo que tardes, pero suelen ser alrededor de 2 o 3 años. En cuanto a las áreas de conocimiento que abarca la Universidad Politécnica, pues como os he comentado, son todas las ingenierías. Vamos desde las ingenierías de ámbito más industrial, como pueden ser la aeronáutica, la mecánica, la electrónica, la naval, a ingenierías más de tipo civil, como podría ser la arquitectura o la ingeniería pura civil, ingenierías agroforestales, como pueden ser las tecnologías de alimentos, ahora las vamos a ver un poquito más en detalle, o ingenierías ambientales y forestales, y las ingenierías de información y comunicaciones, como pueden ser las transmisiones, las telecomunicaciones, los satélites y todo lo que está relacionado con el software y el hardware y el tratamiento informático de datos. Y luego tenemos pues 2 centros adscritos a nosotros, que son el Centro de Diseño y Moda y la Escuela de Deporte, de estudios de deporte. Están adscritos a nosotros y en cierto modo tienen cierta relación, porque la Escuela de Diseño se nutre para los y la Escuela de Deporte se nutre de lo que es toda la investigación en biomecánica y en desarrollo de elementos de equipamientos deportivos y de entrenamiento. Es curioso, por ejemplo, la Escuela de Diseño y Moda, todos los años, bueno, este año desgraciadamente no por la pandemia, pero todos los años participa en la Pasarela Cibeles, que es un evento de moda que se celebra anualmente en Madrid, muy reconocido internacionalmente. Bien, y estas serían ya un poquito más en detalle todos los grados
que se imparten en nuestra universidad. Entonces, como podéis ver, en la parte de tecnologías industriales está toda la rama naval, toda la rama aeroespacial, la ingeniería química, la ingeniería mecánica, toda la que sería la rama industrial de eléctrica, electrónica, la ingeniería de materiales, también de recursos naturales, de explosivos, todo lo que son las ingenierías industriales. Las ingenierías de información y telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos, de satélites, de ingeniería informática, de software, de tratamiento de datos, del hardware, lo que son las ingenierías agroforestales y medioambientales, todo lo que tiene que ver con el agro y el monte, lo que serían las forestales, tecnología de los alimentos, biotecnología, ingeniería forestal, que es donde estoy yo, ingeniería de las tecnologías ambientales, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, las de arquitectura e ingeniería civil, pues la construcción de cualquier elemento de ingeniería, cualquier elemento civil, de obra pública o privada, tanto edificios como redes ferroviarias o infraestructuras. Y luego, por un lado, lo que es las ciencias de la actividad física y el grado en diseño moda que os he comentado. Y estamos divididos en 4 campus. Esta es la razón de esto, es pues que cada escuela estaba localizada en una zona de Madrid. En el campus más grande, que es la ciudad universitaria, donde también compartimos campus con la Universidad Complutense, están la mayoría de las escuelas. Está pues aeronáuticos, está navales, está montes, está telecomunicaciones y agrónomos y ciencias del deporte. En el campus sur, un poquito más al sur de lo que es la ciudad de Madrid, está todo lo que es telecomunicaciones, informática y diseño y moda. Dentro ya de lo que es el propio Madrid, dentro de la propia ciudad, está la Escuela de Ingenieros Industriales en el mero centro, junto con la Escuela de Minas y las de Diseño Industrial e Ingeniería Civil, en el mero centro de Madrid. Y luego en otro un poco apartado a las afueras, en un pueblo de las afueras, está la ingeniería informática en el campus de Montegacedo. O sea, estamos bastante dispersos en lo que es la ciudad, con lo cual, pues bueno, eso dificulta un poco el poder ir de una escuela a otra, el poder intercambiar información y documentación con tus compañeros, con otros profesores. Ahora, gracias a Dios, pues con Zoom y estas maravillas tecnológicas, pues es más fácil reunirnos, pero hace 10 años que no existía esto. Era más complicado si tenías que quedar con un profesor de industriales, te tenías que cruzar medio Madrid para hablar con él. Y no digamos si debías hablar con alguien de informática y te tenías que ir a las afueras de Madrid. Bien, ya pasando un poco a lo que sería la Escuela de Ingeniería Forestal y Montes y del Medio Natural, donde se ha desarrollado el proyecto del que vamos a hablar. Es una escuela que está en la ciudad universitaria, como veis es un antiguo palacio de 1900. Aquí entre la escuela, o sea, lo que es la carrera de Ingeniería Forestal está en esta localización desde 1945, antes ha estado en otras localizaciones de lo que es la provincia de Madrid, en pueblos tan turísticos como en San Lorenzo del Escorial o en el propio centro de Madrid, donde desgraciadamente pues, se destruyó con la Guerra Civil del 36. En el 45 nos vinimos aquí, es una escuela, digamos, un antiguo palacio hecho universidad, con lo cual, pues bueno, es bastante agradable a la vista y la estancia. Dentro de esta escuela se dan principalmente 2 grados en ingeniería, uno es en ingeniería forestal y otro del medio natural, y uno transversal que es de tecnologías ambientales, que se da junto con la Escuela de Ingenieros de Minas y la Escuela de Ingeniería Civil, y un máster en ingeniero de montes, que es el antiguo ingeniero de montes previo al plan de Bolonia. Estos grados de los que estamos hablando ahora surgen hace unos 10 años con los nuevos planes de Bolonia que se han implantado en Europa. Entonces, en nuestra carrera se dan estos 2 graduados puros de forestales, que es el grado de Ingeniería Forestal, con una rama de gestión forestal que se ocupa más de lo que es la gestión ambiental, la gestión del monte, la selvicultura, los tratamientos selvícolas, la regeneración, y otro, el de industrias forestales, que está enfocado pues, a todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los productos forestales, tanto madereros como no madereros, aceites esenciales o madereros como puede ser la fabricación
de tableros, la fabricación de vigas de madera laminada, la fabricación de puertas, mobiliario o la celulosa y el papel. Y por otro lado está lo que es el graduado en Ingeniería del Medio Natural, que se ocupa más a la gestión de los espacios naturales y los parques nacionales y a la detección y la corrección de los impactos ambientales. Así de una forma un poco más reducida, más concreta, estas son, digamos, los cometidos que tenemos que tienen nuestros actuales egresados. Podéis ver, pues bueno, hay desde la restauración fluvial, estudios de degradación de suelos, estudios de impacto ambiental, análisis de ecosistemas, biotecnología, la gestión de espacios naturales, la gestión cinegética y piscícola, la ordenación forestal y del territorio, y también el estudio de materiales derivados de cualquier producto forestal, tableros, papel, producción industrial de cualquier producto derivado del monte, y luego, bueno, la redacción de proyectos relacionados con cualquier cosa que te pueda suceder en el monte. O sea, en principio, cualquier cosa que tú necesites hacer, gestionar o fabricar que tenga que ver con el monte, con el bosque, lo puede hacer un ingeniero forestal. Aquí veis, pues bueno, algún ejemplo fotográfico de una restauración de un río, una repoblación forestal, una gestión de incendios, la gestión de aserraderos, la utilización de madera y la corta, la fabricación de pellets que se utilizan para las chimeneas, o la fabricación de vigas de madera laminada. Esos son algunos de los ejemplos de los cometidos o de las funciones de un ingeniero de montes, un ingeniero forestal. Y ya más centrándonos en lo que es mi grupo de investigación, está formado por 9 investigadores de la propia UPM, pertenecientes a esta escuela, aunque en otras unidades docentes, y 4 investigadores de lo que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el Departamento de Productos Forestales. Si alguno tiene algún poco más de curiosidad, en esa página web pues pueden ver lo que es todo nuestro grupo de investigación y toda la labor que desarrollamos. En general, pues bueno, nuestras líneas de investigación son muy diversas, van desde la anatomía de la madera, la física de la madera, la caracterización físico-mecánica, el comportamiento eléctrico y térmico de la madera, la tecnología de la pasta, del papel, del corcho, la aplicación de la inteligencia artificial a las industrias de la madera para su optimización o para la modelización de los productos. Todo lo que tenga que ver, como veis, relacionado con lo que es la industria de la madera o de los derivados del monte. Y ya si alguno de vosotros quiere profundizar un poco más en lo que es la universidad, en esta página web que destinada especialmente a lo que son los futuros estudiantes, podéis encontrar, pues bueno, todo lo que son todos los estudios y titulaciones que se imparten en la universidad, todos los centros, los programas de becas. Desgraciadamente, bueno, pues ahora no hay tantas como quisiéramos por el tema de la pandemia y las crisis que lleva acarreada. Y de aquí también, pues bueno, podéis ver como un portal de atención al alumno, cualquier información que podáis necesitar, y por supuesto, bueno, también podéis contactar conmigo directamente o a través de Karin. Estaré encantado en poder ayudaros. Bien, ya pasando a lo que es el proyecto de investigación en sí, la caracterización visual y mecánica del Pinus canariensis, a partir de los ensayos mecánicos y velocidad de ultrasonidos e inteligencia artificial. Para ponernos un poquito en situación, seguro que muchos de vosotros saben dónde están las Islas Canarias.
son un archipiélago frente a las islas frente a la costa de Marruecos. En España se les conoce como las Islas Afortunadas porque tienen una temperatura hiper estable a lo largo del año, entre 15 y 25 grados, no más y no menos. De hecho, se dice en España que el invierno comienza cuando Canarias empieza a dar la máxima y el verano comienza cuando Canarias deja de dar la máxima y empieza a darla a la península. O sea que es un clima excepcional. Esa es la razón, una de las razones de que se les llame las Islas Afortunadas. Son unas islas que constan de una gran cantidad de endemismos, especies que son propias, exclusivas de allí. Y que en los últimos 100 años se han empezado a hacer regeneraciones y repoblaciones forestales en ellas. Como consecuencia de esas repoblaciones forestales, ha llegado el momento de empezar a hacer unas primeras claras para revitalizar las masas. Y de ahí surge este trabajo. ¿Qué hacemos con esa madera que vamos a cortar, que tenemos que cortar para revitalizar las masas de Pinus canariensis? ¿Qué vamos a hacer con esa madera? ¿Qué posibles usos le podemos dar? Y así surge este proyecto de investigación para dar un valor añadido a estas cortas que se van a hacer en estos pinares para aumentar su vigor. Entonces, el proyecto de investigación, es un proyecto mucho más amplio, en el cual también se estudia su facilidad en colados, también se estudian otras propiedades enfocadas a otros productos, pero una parte de él se centró en su aplicación estructural. El pino canario se utilizaba tradicionalmente como estructural en la zona. Clasificarlo visualmente. Para los que no estén un poco metidos en el mundo de la madera, comentaros que la clasificación visual de una madera implica que yo, a partir de los defectos que veo en esa madera, hablando así un poquito en general, a partir de los defectos que veo de los nudos o de las desviaciones que pueda tener de la fibra, que yo veo en esa pieza de madera, yo soy capaz de mecánica. Parece magia, pero es así. Yo veo una pieza de madera, dependiendo de la especie, tengo unas tablas que dice tiene los nudos de tanto y tantos nudos y tantas irregularidades, pues esta pieza como mínimo me va a aguantar 20 newtons por milímetro cuadrado. Entonces, eso es una de las cosas que se quería hacer con este pino. No solo caracterizarlo, sino mostrar una clasificación visual de la misma. Se utilizó exclusivamente una zona, se empezó con visible, que ahora veremos. Y desgraciadamente, pues bueno, sobrevino la pandemia y ahí se quedó. Exclusivamente en la primera toma de muestras y en la primera aproximación al proyecto, que la verdad es que los resultados fueron bastante esperanzadores. El plan de trabajo que se llevó, pues bueno, es un plan de trabajo bastante normal, bastante habitual. La toma de muestras, el aserrado de las tablas, el secado. Ahora nos centraremos en alguna de las partes más importantes y el acondicionado por norma. Para los que no estén metidos en el mundo de la madera, todas las normas internacionales de los países piden que la madera se acondicione a 20 grados y 65% de humedad, porque las propiedades de la madera dependen de la densidad de humedad. Para que todas se estabilicen a un mismo contenido de humedad, se les pide que se acondicionen hasta masa constante a 20 grados y 65, de forma que mis resultados sean comparables con los que hace otro laboratorio, porque la humedad de la madera es muy similar. Una vez acondicionadas las muestras, se pasó a hacer unos ensayos de ultrasonidos, una clasificación visual y una rotura a flexión. Una vez roto, se obtuvo la densidad y la humedad, es obligatorio por norma, se hicieron los cálculos
de Moore y Moe, y se pasó a un análisis estadístico de todos los datos y a una modelización posterior con redes neuronales artificiales. ¿Qué pintan aquí las redes neuronales? No están metidas así, como decimos en España, a capón, sino que tienen su razón. Al final veremos que gracias a ellas mejoramos ese análisis estadístico. Bien, ya pasando a lo que es el material y métodos, primero vamos a ver quién es nuestro amigo o nuestra víctima. Nuestra víctima es el Pinus canariensis, una especie endémica de las Islas Canarias. En algunos casos tiene una característica muy importante, y es que debido al carácter volcánico de las Islas Canarias, que han sufrido incendios a lo largo de su historia, es una especie muy adaptada al fuego. De forma que tiene la copa muy alta, muy alejada de la superficie, para evitar que en caso de incendio el fuego llegue a la copa. Tiene una corteza muy gruesa, de forma que protege a la parte interior del árbol. Brota de cepa, es uno de los poquísimos pinos, es uno de los pocos pinos, es más, yo creo que es el único, si no mal recuerdo ahora, el único que brota de cepa, es decir, si tú lo cortas vuelve a brotar. Si se quema la parte aérea, vuelve a brotar. Y tiene una característica sus piñas, que es una alta serotinidad. Es decir, la serotinidad es una característica bastante habitual de los pinos mediterráneos. Precisamente es una defensa contra el fuego. Quiere decir que años se fecunda, desde que la flor del pino se fecunda hasta que madura y abre, pasan... no todas las piñas abren al cabo de 2 años, sino que guarda, entre comillas, algunas que pueden llegar hasta estar 10 años sin llegar a abrirse, de forma que, y se abren exclusivamente por calor. De forma que si hay un incendio, todas esas piñas que han estado guardadas durante esos años se abren y hay una repoblación y una brutal ese año. Eso es una característica bastante común en los pinos, pero el pino canario, la tiene mucho más desarrollada que los más, digamos, más visible que el resto de los pinos mediterráneos. Aquí podéis ver esta diapositiva. Tenía muy buen acceso, con lo cual, bueno, tiene suficiente vuelo las probetas para el ensayo de flexión. O sea, se sacaron alrededor de poco más de 1.500 probetas. Luego veremos que de esas 1.500 nos quedamos prácticamente en la mitad. Esas 1.500 probetas se clasificaron visualmente, según la norma de los pinos actuales españoles. No hay norma para el pino canario, entonces, por semejanza a los pinos ibéricos, se utilizó la que está actualmente en vigor para los pinos españoles, que es la 56.544. En Europa, cada país tiene su norma de clasificación visual exclusiva para las maderas de producción de ese país. Por ejemplo, si esta norma, en la cual está incluido en un pino silvestre sueco, yo no puedo clasificarla con él. Está incluido el pino radiata, un pino vuestro. Si me viene un pino radiata procedente de Chile, yo no puedo utilizar esa norma para clasificar. Tendría que utilizar vuestra norma de clasificación visual. Bien, entonces, a falta de otra, se utilizó esta norma como base para la clasificación visual, midiendo pues, los defectos, nudos, fendas, desviaciones
alteraciones de la fibra o alteraciones biológicas. Bien, se divide de mejor calidad, que se denominan clase M1, de las cuales se sacaron 48 probetas. Y el segundo grupo, la clase M2 de 824, que se agruparon en bloques de más o menos 40, porque la norma luego para madera estructural, para la obtención de las propiedades de los valores característicos, te pide que las agrupes en grupos de 40. El resto eran rechazo. O sea, de las 1500 nos quedamos con 900, no llegando a 900 probetas. El resto se rechazan y no sirven. No quiere decir que no se pueden utilizar estructuralmente, quiere decir que no se pueden utilizar para la clasificación visual. Si quisiéramos utilizarlas estructuralmente, tendríamos que hacer otro tipo de clasificación más mecánica. Bien, el ensayo sobre esas piezas ya clasificadas visualmente se realizó un ensayo de ultrasonidos. Es un ensayo bastante común en resistencia de materiales. El MOE dinámico está relacionado con la densidad y la velocidad de propagación de la onda de ultrasonidos a través de la pieza, en este caso nuestra pieza de madera, y se utilizaron 3 tipos de velocidades. Se utilizó la velocidad medida en las cestas, tal y como está en el dibujo de la izquierda, la velocidad medida en los cantos de las probetas, colocando los sensores en el mismo canto y en contracanto. O sea, se utilizaron 3 tipos de velocidades para obtener el MOE dinámico. Una vez que se obtuvo el MOE dinámico, lo que se hizo fue romper la pieza a flexión para obtener el módulo de elasticidad estático y el módulo de resistencia, el MOR, y compararlo con el módulo de elasticidad dinámico que habíamos obtenido por velocidad de ultrasonidos. Se utilizó una máquina universal de ensayos con célula de 40 kilonewtons y un medidor externo, un LVDT. Es el ensayo típico de flexión, como decimos vulgarmente, a tercios. Una vez que se obtienen todos los resultados, hay que aplicarle una serie de correcciones por humedad, por altura por dimensiones de la pieza, por tamaño de las muestras. No voy a entrar en detalle en todo el proceso de todos los coeficientes de seguridad que hay que ir aplicando para obtener el valor característico. Pues, finalmente, una vez que obtienes todo lo que es la distribución, tienes que volver a aplicar otro coeficiente de seguridad sobre el quinto percentil, que sería lo que es el valor característico. Si alguno, bueno, tiene más curiosidad, puedo... aparte del análisis estadístico, se utilizaron redes neuronales artificiales para mejorar lo que eran las correlaciones obtenidas en el ensayo de módulo de elasticidad dinámica. Sin que nadie de informática me escuche, las redes neuronales, vamos a dar así una pequeña pincelada sobre lo que son. Tampoco voy a entrar muy en detalle sobre lo que hemos hecho porque llevaría consigo casi 2 horas completas. Pero bueno, digamos que son una especie de imitación de cómo funciona el cerebro. Un profesor de aquí las definía como sistemas computacionales que imitan las capacidades computacionales de los sistemas biológicos. Y más o menos así es con elementos interconectados que son funciones matemáticas que en nuestro cerebro son neuronas biológicas. Es una de las patas de la inteligencia artificial, junto con la lógica difusa, con los algoritmos genéticos. Nosotros hemos utilizado redes neuronales superficiales, lo que llaman las shallow, en contra de las que están ahora mucho más de moda o más funcionales de las deep learning. Son las que hemos usado. No necesitamos, digamos, matar moscas a cañonazos, sino que, bueno, la que vais a ver que hemos usado es suficiente para mejorar los resultados.
Tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes en muchos casos se comparan con los modelos de regresión y tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes sobre ellos. El sistema de modelización, al final lo que obtienes es algo muy similar. En un modelo de regresión obtienes una función que te relaciona unos parámetros de entrada con una salida, y una red neuronal de este tipo hace algo parecido. Te relaciona unos parámetros de entrada con una de salida. Lo único que pasa es que con el modelo estadístico tú puedes llegar a interpretar los resultados, es decir, si tú tienes estandarizadas las variables de entrada con los parámetros del modelo estadístico, puedes saber qué variable influye más o no. La variable que tenga el mayor coeficiente es la que más influye. Sin embargo, en una red neuronal esto es mucho más complicado. Se les llama cajas negras porque realmente no sabes lo que sucede dentro, no sabes quién influye más o quién influye menos. Sin que César me escuche. Pero al final sí que lo puedes hacer. Sí que hay formas de conseguirlo. Sí puedes hacer simulaciones con los parámetros de entrada, y sí que puedes llegar a saber quién influye más y quién influye menos. Y sí que puedes llegar a saber cómo se relacionan entre sí. Es un proceso mucho más complejo que en una regresión, pero sí que se puede llegar a saber. Se sabe que son más robustas frente a valores atípicos, frente a influencia de datos anómalos, que al contrario de las regresiones no necesitas suponer ni normalidad, ni linealidad, ni dependencia de los residuos, ni nada de las suposiciones que tienes que hacer cuando haces un modelo de regresión, aunque bueno, no está de más hacerla, y tampoco permiten calcular lo que es la incertidumbre de la salida ni el intervalo de confianza del resultado. Y digo, he puesto las interrogaciones porque esto tampoco es del todo cierto. Es cierto que en una regresión tú sabes que el modelo te dice la resistencia te va a dar 35 newtons más menos 3, y en una red neuronal eso en principio no es así, pero sí que se puede obtener mediante también modelos de simulación como Monte Carlo o Bootstrap. Se pueden llegar a obtener los intervalos de confianza de la salida. O sea que es complejo, no es tan sencillo como una regresión, pero se puede llegar a obtener. En algún artículo que os he dejado en las referencias del final se explica cómo se puede hacer para un caso concreto. Y bien, la red que nosotros hemos usado es, digamos, de las más simples. Es lo que se denomina el perceptrón multicapa o red feedforward. ¿Por qué las hemos usado? Pues principalmente por su sencillez de diseño, de planificación, por sus ventajas de filtrar el ruido, como os he dicho, su facilidad de uso. Se consideran que este tipo de redes son aproximadores universales, es decir, si existe una relación entre las variables de entrada y la variable de salida, existe una red neuronal que se ajusta a esa relación. Otra cosa es que la encuentres, que eso ya es más difícil. Pero existir existe. Es como las meigas en Galicia, que a verlas haylas, pero nadie las ha visto. Y, sin embargo, sí que presenta algunos inconvenientes. El principal es que se necesita gran cantidad de datos. Una regresión la organizas con 30 datos, una red neuronal necesitas 200 o 300 datos mínimos para empezar a hablar. El modelo no es interpretable, entre comillas, como ya os he dicho antes, sí se pueden hacer simulaciones sobre él para ver qué variable influye más en el proceso, y el proceso de aprendizaje es largo. Una regresión es instantánea, una red neuronal es prácticamente instantánea, pero tener la mejor red neuronal no es tan instantánea. Tener la mejor de todas, o una que sea, digamos, esta ya es prácticamente inmejorable, puede llegar el proceso a ser un par de semanas, dependiendo de la potencia del ordenador, sí que puede llegar a ser un proceso mucho, mucho más largo. Esta es la forma habitual de describir lo que es el perceptrón, las variables de entrada, lo que es el centro, el núcleo, es lo que se llaman las capas, con cada nodo que es una función matemática o una neurona. Así es como lo vais a ver en los dibujos, en los artículos. Y como variables de entrada para esta red neuronal, lo que nos permiten también las redes neuronales es introducir muchas más variables de entrada que a lo mejor en una regresión, e incluso mezclar variables categóricas con variables reales hasta cierto punto,
con cuidado, pero sí que se puede hacer. De hecho, en alguno de los artículos que tenéis en las referencias se mezclan variables categóricas con variables continuas. En este caso, nosotros como entrada hemos utilizado la longitud de la pieza, el ancho y el alto medio, su humedad y su densidad, las velocidades en las cestas, en los cantos y en los contracantos, y un parámetro nuevo que se denomina las relaciones del diámetro de nudo, en el cual relaciona lo que es la suma de los diámetros de los nudos con el perímetro de la pieza, en la zona central o en una zona que es 8 veces el canto de la pieza. Como variable de salida para la red, el módulo de elasticidad. Estos son los valores que nos han ido dando para las distintas variables de entrada. Y bueno, digamos como curiosidad, cosa que es recomendable antes de empezar a meterte de cabeza con las redes, se recomienda hacer un análisis de componentes principales, también se recomienda cuando vas a hacer un estudio estadístico, de forma que, bueno, las que no sean relevantes o si hay combinaciones entre ellas, introducir la combinación. Se puede hacer con un análisis factorial o hay alguna red especializada también que hace esto. En R hay una red que se llama Autoencoder que hace esta reducción de dimensión. Y también es recomendable estandarizar los datos, de forma que, bueno, la función que se coloca en los nodos de la red neuronal tiene una salida entre -1 y 1, pues te recomiendan que estandarices los datos para que entren en la red entre 1 y 1, estandarizados entre esos valores. No es obligatorio, pero bueno, sí que es una recomendación. Y también es recomendable, aunque las redes son menos sensibles que las modelizaciones estadísticas a los datos anómalos, sí que es recomendable, pues bueno, hacer un test de datos anómalos para ver si existe alguno y, bueno, ver si podría influir mucho en tu modelización. En este caso, bueno, no se han obtenido no había ningún dato anómalo. ¿Por qué es tan importante el conjunto de datos y por qué son necesarios tantos datos como os he comentado al principio? Porque realmente hay que dividirlos en tres grupos, y de esos grupos, al final, solo uno de ellos, el más pequeño, es el que realmente nos va a dar el resultado final. El primer grupo, que es el que se denomina entrenamiento, es con el que nosotros vamos a, digamos, ajustar a los valores internos de la red. Otro segundo conjunto lo vamos a utilizar para evitar que nuestra red se aprenda de memoria los valores, algo así como que, digamos que imaginaos que estáis en una regresión, pues nuestra función se ha ajustado perfectamente a los valores de los datos. Nuestra función pasa exactamente por todos los valores. No es lo que buscamos porque buscamos una generalización. Y eso lo detectamos, ese punto lo detectamos con el conjunto de validación. Y luego necesitamos un conjunto extra, digamos aparte, que no haya sido viciado por este proceso de entrenamiento o de aprendizaje, que es el conjunto de comprobación con el cual vamos a ver realmente el grado de generalización de la red. O sea que al final, de nuestros 200 datos iniciales, entre el 60 y el 70% se van al primer conjunto y el resto a partes iguales a validación y comprobación, con lo cual, pues bueno, de los 200 realmente no vamos a usar los 200 para el modelo, sino que vamos a usar el 60%. Por eso se necesitan tantos datos. Ya pasando a la parte de resultados, aquí tenemos lo que serían los histogramas de la densidad, el número de anillos de crecimiento por testa, la anchura de los anillos de crecimiento y la presencia de madera enteada. Se me ha pasado comentaros cuando estaba hablando de la adaptación del pino canario al fuego. Tiene otra característica más y es que su madera con el tiempo se entea, es decir, produce un exceso de resina. Las células de la madera producen un exceso de resina que le confieren un tono, digamos, rojizo parduzco. Es lo que se denomina madera enteada. Esta madera presenta unas resistencias menores que la madera sin entear, pero favorece, primero, evita que el fuego se propague hacia el interior hacia el interior del tronco y, por otro lado, le confiere una resistencia mayor a los agentes biológicos, a los ataques biológicos,
de insectos xilófagos. Esa es una de las razones por las que se estudió también el enteamiento y su relación con los parámetros de resistencia. Como podéis ver, en el p-valor de todos, perdón, de todas las variables es menor que 0, por lo tanto todas influyen en el módulo de resistencia y en el módulo de elasticidad, tanto la densidad como el número de anillos, que te da una idea de la velocidad de crecimiento y su anchura igual, de una idea de su velocidad de crecimiento, y la presencia de madera enteada. Las correlaciones no son muy buenas. Sin embargo, lo que se buscaba en este caso no era tanto la correlación, sino si existía o no significancia respecto a esa propiedad. Vemos que en la densidad sí que la hay, en la anchura del anillo de crecimiento sí que la hay. Es normal que la propiedad descienda según va aumentando la anchura del anillo de crecimiento y aumente según aumenta la densidad, ya que según aumenta la densidad, la madera se sabe que es más resistente, y según aumenta el anillo de crecimiento implica un descenso de la densidad de la madera, las células son mucho más grandes, implica un descenso en la densidad y por tanto un descenso en la resistencia. En cuanto al número de anillos de crecimiento, sí que se ve no tanto en el MOR una tendencia clara como en el MOE, un aumento según aumentan el número de anillos de crecimiento. Igual se relaciona con la densidad. Cuanto más anillos de crecimiento hay, mayor es la densidad, porque más pequeñas son más pequeño es el diámetro de las células. Igual también hay influencia respecto al enteamiento. Las maderas enteadas presentan menores resistencias tanto de MOR como de MOE. Y en cuanto a los valores característicos, que es así la parte más mollar de lo que es la investigación, en la clase M1, de la cual acordaos que teníamos solo 48 muestras, fijaos cómo la media de la resistencia es 70,6 newtons por milímetro cuadrado. En cuanto aplicamos los coeficientes de seguridad y obtenemos el quinto percentil, nos bajamos a 38 newtons por milímetro cuadrado, y cuando aplicamos el coeficiente de seguridad por el tamaño de nuestra muestra, nos quedamos en 26. O sea, de 70 newtons por milímetro cuadrado hemos pasado a 26 newtons por milímetro cuadrado como valor de cálculo. Y algo similar nos va a pasar con la clase M2, que teníamos más número de muestras. El descenso de resistencia no es tan grande. Hemos pasado de 48 en el módulo de resistencia en el MOR, de 48 newtons a 23, al pasar al valor al quinto percentil, y a 20 al pasar al valor característico. No es un descenso tan pronunciado porque había muchas más muestras, pero sí que se penaliza a la hora de obtener la clasificación visual. Y estas son las clasificaciones que obtenemos. La clasificación visual está directamente relacionada con el módulo de resistencia, con el MOR. Entonces, en la clase 1, que teníamos 26, la más cercana es 24, C24, y en la clase M2 lo más cercano es 20, que es muy similar al resto de pinos españoles, pero seguro que si obtuviéramos más muestras, si tuviéramos muchas más muestras para la clase M1, tendríamos muchísimos más valores, mejor valor de clasificación visual. En la clasificación de la 2 a lo mejor no tanto, pero en la 1 seguro que mejoraba muchísimo esa C24. Eso quiere decir que si yo clasifico visualmente una tabla de pino canario y me da M1, sé que como mínimo me va a aguantar 28 newtons por milímetro cuadrado. En cuanto al ensayo de ultrasonidos, los MOE obtenidos son ligeramente superiores al real, al MOE ensayado, y las curvas de correlación, las rectas de regresión entre el MOE real y los MOEs dinámicos,
no son del todo malas. Como coeficiente de correlación, el mejor tenemos 0,77, R cuadrado 0,59, o sea, cerca de un 60% de explicación de la variabilidad de las muestras. Es un buen coeficiente de correlación. O sea que podemos casi, con la velocidad de ultrasonidos, llegar al módulo de elasticidad real de la muestra. Esto es lo que sería la mejor correlación de forma gráfica. Sin embargo, con las redes hemos mejorado bastante. Con la introducción de las redes, una red bastante sencilla, con 6 neuronas en la primera capa, 3 en la segunda y 2 en la tercera, llegamos a una R de 0,85 y una R cuadrado de 0,73 en el conjunto de comprobación. Hemos pasado de 0,59 a 0,73. Un buen incremento en la correlación. Y esta es la razón por la que se incluyeron las redes neuronales en este trabajo, para intentar mejorar las correlaciones a la hora de obtener el módulo de elasticidad a partir de ultrasonidos. Aquí tenéis los gráficos. Este es para el conjunto total, que tenía un R cuadrado de 0,70, pero como os he contado antes, digamos, el conjunto que te da realmente el valor final, el resultado es el de comprobación, que teníamos un 0,73 de R cuadrado. Y ya finalmente, como conclusiones, pues podemos decir que la clasificación visual ha colocado al pino canario en una situación muy parecida al resto de pinos españoles, con un C20 para la clase 2 y para la clase M2 y un C24 para la clase M1. Como parte de la normalización en la clasificación visual se propone tomar los 6 milímetros como tope del anillo de crecimiento para incluirlo dentro de las clasificaciones. Y también se ha visto que tanto la densidad como el número de anillos como el enteamiento influyen significativamente en las resistencias tanto en el MOR como en el MOE. Se ha podido ver que por método de ultrasonidos llegamos a explicar el 60% de alrededor, el 59% exactamente, de variabilidad de la muestra, un R cuadrado de 0,59. Sin embargo, al introducir las redes neuronales mejoramos cerca de un 20%, llegando a una R cuadrado de 0,73. Y todo esto corrobora que, bueno, los tratamientos selvícolas para estos pinares van a poder dar un valor añadido muy importante a la madera de extracción de las claras, tanto en estructural como, bueno, en otras partes de la investigación que iban más para el tema de encolabilidad, manteniendo, pues bueno, la gestión forestal sostenible de los montes canarios. Finalmente, os dejo aquí una serie de referencias. La primera de ellas es un artículo que ha salido en referente a esta investigación que hemos hecho de caracterización del pino canario. Las dos siguientes hablan de la utilización de las redes neuronales junto con la clasificación de ultrasonidos para su mejora. Desgraciadamente, todavía no hemos terminado el artículo de la clasificación de ultrasonidos de este pino, con lo cual, pues bueno, no lo puedo poner. Y los dos últimos son más de tema de modelización. En el primero podéis ver cómo se utilizan las redes neuronales para modelizar unas relaciones y ver quién es más importante a la hora de obtener la resistencia interna de un tablero, cómo se hace la simulación numérica. Y en el siguiente, cómo se obtienen los intervalos de confianza o la incertidumbre del resultado de una modelización de resistencia a compresión del concreto, también con redes neuronales, en este caso utilizando el método de Monte Carlo. Ahora tenemos en revisión otro artículo utilizando otro método diferente de Bootstrap. Dependiendo de tus valores iniciales, de lo que tengas, puedes utilizar un método o puedes utilizar el otro o los dos para obtener esos intervalos de confianza de salida. Y bien, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, curiosidad, inquietud que tengáis. Ha sido un placer, de verdad, dar esta charla, tanto prepararla como darla. Así que bueno, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Francisco, por esta clara, entretenida e interesante presentación. Han ido surgiendo preguntas acá. Voy a
Sí, ahora sí que me tengo que poner las gafas para leerlas. Pero yo te las puedo leer acá. Voy a dejar a las de César para que las consulte él directamente, pero hay Ujú. una de Alonso Rebolledo pregunta, ¿han trabajado con tableros CLT? No, todavía no. Sí. Todavía no, porque nuestra máquina tiene una pequeña limitación que es solo de flexión y hasta 40 kilonewtons. No podemos trabajar más. Entonces, los CLT presumiblemente nos van a dar más resistencia. Entonces, esa es una de las razones de que no podamos ensayarlo. No por falta de ganas, sino por, bueno, nuestra máquina llega donde llega. Digamos que los recursos públicos, pues bueno, son los que son en este momento. Pero bueno, Pero es lo que tenemos. Sí podríamos, si no llegamos a los 40 kilonewtons de carga, sí podríamos ensayarlo. Al fin y al cabo ensayamos vigas de madera laminada. Con los alumnos, por ejemplo, una de las prácticas que hacemos es construir una viga de madera laminada de forma no tan industrial como se haría, porque bueno, no se pueden utilizar colas de melamina ni colas de formaldehído aquí de manera en las prácticas, porque no es viable. Entonces tenemos que usar cola blanca de carpintero, pero usamos básicamente lo que sería el mismo proceso de fabricación de una viga de madera laminada y la rompemos. Luego las rompemos con ellos. Lo máximo que hemos llegado es a 20 kilonewtons de rotura. Es una viga de canto de altura tiene 120 y de anchura 70. 70 por 120. son grandes. Eso es lo máximo que llegamos. Entonces, pues bueno, un CLT yo supongo que romperá a más carga, con lo cual, a menos que sea más delgado, pero no nos atreveríamos mucho con él. Gracias, Francisco. Jorge Fernández consulta, ¿es posible usar esta misma metodología para encontrar correlación entre las variables mencionadas y la tasa crítica de liberación de energía, el GC, que es de propagación de grieta? Siempre y cuando tú tengas un resultado y unas variables de entrada, tú puedes hacer la red y luego puedes hacer simulación numérica para ver qué variable influye más. O sea, eso sí, o sea, lo que puedas hacer con una regresión numérica, una regresión normal, estadística, lo puedes hacer con esto, de forma mucho más potente. Sí que es cierto que es más complicado ver cómo se relacionan las variables entre sí, pero no es imposible. Incluso hay algunos programas, nosotros aquí usamos el MATLAB, hay algunos programas en R que te dan la influencia de las variables en la red. Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Porque lo corres una vez y te da influencia de unas, lo corres otra vez y te da influencia de otras, lo corres otra tercera y te da influencia de otras distintas. Entonces, pues bueno, no lo tengo yo muy claro que ese algoritmo que hayan usado sea del todo fiable. Me fío más de hacer yo la simulación, aunque sea más largo. Gracias, Francisco. Voy a cederle la palabra a César, que tenía unas consultas. Uy, Dios mío, le temo. No, al contrario, Francisco, felicitaciones. Bueno, toda la parte forestal y toda la parte de la madera y lo que explicaste, aprendí muchísimo hoy día. Tienes una habilidad didáctica, pero fantástica. Gracias. Y también me llama la atención con la claridad que explicaste de manera sencilla y precisa todos los componentes vinculados a inteligencia artificial. Y también, bueno, en parte del trabajo que hemos hecho, nuestro equipo, hemos tenido que colaborar con otros que no son computación, por ejemplo, agronomía, bioinformática, electrónica, y no es común lo que acabo de ver, digamos, que el hecho de que tengan tan claro el workflow del sistema de Machine Learning. Me parece que lo tienen súper claro y se nota que hay se quemaron etapas, porque para llegar allá hay que ganar mucha experiencia. Cuéntanos un poquitito de eso, por favor. O sea, yo empecé, bueno, como dice un profesor amigo mío de Perú, dice que yo soy un matemático informático disfrazado de forestal. La informática siempre me ha gustado desde pequeño. Yo ya hacía pinitos con el BASIC hace 30 años. O sea que con el primer BASIC que se usaba entonces.
y siempre me han gustado las matemáticas, siempre me ha gustado la informática. Yo empecé, o sea, como digo, las redes me iban rondando, ahora ya como pues, 2007 o 2005, 2007 por ahí, y de repente, pues bueno, un día me metí con ellas y empecé gracias a Dios, la primera salió bien y eso me animó. La primera vez que me metí con ellas salió bien y me animó y bueno, hemos ido trabajando en ellas. Básicamente trabajamos siempre con la misma, con el perceptrón. A veces hacemos alguna otra retroalimentada de Hellman. Alguna vez hemos hecho mapas autoorganizativos, pero eso ya más para jugar o para divertimento. Básicamente las que nosotros utilizamos es esa porque es la que, digamos, la que más se ajusta a lo que es la modelización de propiedades físico-mecánicas de productos. Alguna vez también hemos hecho deep learning, pero bueno, más para juguetear que para otra cosa. Entonces, pues bueno, pues eso, llevo bastantes años peleándome con ellas, entonces quizá por eso tengo bastante asimilado lo que son las redes neuronales. Quizá no es tan común en encontrarte un ingeniero forestal que hable de estas cosas, pero bueno, es digamos, mi hobby, Claro. por así decirlo, un hobby interesante. Pero bueno. Sí, mira, voy a hacer una consulta que escapa un poco de mi área de expertise, que va más que nada en la parte de las muestras. Hablaste de estas muestras M1 y M2, y después hablaste de un índice de clasificación 20, clasificación 25. Sí. ¿Es el número mayor es mejor o menor es mejor? Cuanto mayor es mejor. Si tú te fijas, mira, a ver. Las clasificaciones C van de 2 en 2 generalmente. A veces de 3 en 3 y a veces de 1 en 1. Entonces tú tienes que coger este 26 y acercarlo al C más próximo por abajo. Entonces el C más próximo, 25 no existe, 26 tampoco, te tienes que ir a C24. Cuando vas a hacer la correlación entre tu valor característico y la clasificación visual. Como no existe la C25 ni la C26, tienes que definir tu clase como C24. Entonces, fíjate que de 70 newtons por milímetro cuadrado, que era la media, al final nos hemos quedado con 24 newtons por milímetro cuadrado de valor de cálculo. Claro, exacto. O sea, básicamente ese valor parece casi mágico, porque en el fondo, al analizar datos estadísticos de la madera, tú puedes dar cierta garantía de la resistencia que va a tener esa madera. Y tú mencionaste algo, lo definiste como, bueno, con ese número podemos saber que podemos aplicar tal cantidad de newtons por metro cuadrado. Exacto, ya a partir de esa C24 o C20 en el otro caso, yo puedo hacer cálculos estructurales y sé que mi madera para esos cálculos estructurales tiene un valor de 24 newtons por milímetro cuadrado, que es un valor con muchísima índice de seguridad, seguro, porque ya ves que si la media es 70, pues probablemente esa madera pues dé valores de resistencia a lo mejor de 30 o 40 newtons por milímetro cuadrado, pero la norma, como has hecho clasificación visual, te dice que utilices 24. Es cierto que las clasificaciones visuales menoscaban muchísimo lo que es la resistencia de la madera. Hay otro tipo de clasificación que es la mecánica, con una máquina instantánea, que te da la clasificación que sí que puedes mejorar y te acercas mucho más a la realidad. Pero si haces clasificación visual, que es muy habitual en los aserraderos, menoscabas muchísimo las propiedades de la madera, pero aún así sirve. O sea, sabes que estás con unos coeficientes de seguridad muy altos y que le va a funcionar muy bien. Me llamó mucho la atención qué pasó con las muestras, porque habían dos clases de muestras, me parece que eran M1 y M2. La M1 eran solamente cerca de 40 muestras, pero en el M2 había muchísimas. Claro. ¿A qué se debió eso? La M1 son maderas prácticamente libres de defectos. O sea, eso en un árbol, en un monte que no ha tenido ningún tratamiento selvícola previo, es muy difícil de conseguir, porque los tratamientos selvícolas previos que tú haces a la primera clara, van enfocados a que la madera sea limpia. Entonces tú puedes hacerle podas en los árboles para que no sea poda natural, que genera nudos. Entonces, en un monte que no ha sido tratado, es muy difícil encontrar madera completamente limpia. Y son esas 48 piezas. Fíjate, de 1.500 que se hicieron, solo 48 estaban limpias. Perfectamente sin nudos o con nudos que no eran importantes y sin defectos. Otras 800 tenían defectos mínimos. Y el resto no se podían clasificar visualmente. Eso no quiere decir que no sean utilizables. Si tú haces clasificación mecánica, sí que las puedes usar.
pero con clasificación visual no las puedes utilizar. O sea, Tendrías que podríamos decir derivarlas. que el grupo M1 era un grupo de élite. Exacto, era el grupo de Ya. élite. Ya, y en la validación, en el diagrama de validación que mostraste, no vi cuál fue el porcentaje de distribución de los elementos para validar. O sea, ¿en la En, validación consideraste elementos de elite también? en la red neuronal Sí, porque cuando entraron, entrenaste, ahí entraron todos juntos. claro, cuando se entrenó, pero después cuando validas con un grupo Igual, externo, sí, lo que hicimos fue una división una división aleatoria que conservara, una división aleatoria con la condición de que no existieran diferencias significativas entre los tres grupos. ya. Ese es un muestreo estratificado. No, aleatorio completamente, con o sea, un coeficiente aleatorio para cada número, o sea, a cada dato le das el 1, el 2, el 3 de forma aleatoria, de forma que haya me parece que era el 60% de unos, 20% de doses más o menos y 20% de treses. Y una vez que se ha hecho la división, verificamos que no existen diferencias significativas entre los grupos. Okay. Si existen, vuelves a hacer otra división. Mm. Si no, pues ya vale el conjunto. Sí, bueno, voy a dejar espacio para otras consultas, pero también tengo otra duda más, que mencionaste que hubo una cantidad importante de datos, de muestras que fueron descartadas. Exacto, sí. Me surgió la curiosidad, digamos, ¿por qué tantas muestras se descartan? Precisamente porque como no ha sufrido ningún tratamiento selvícola para acondicionar las masas, había muchísimas piezas que tenían un número excesivo de defectos que no permiten hacer clasificación visual. Sí se pueden clasificar mecánicamente y se pueden dar uso, pero si tú utilizas la clasificación visual, que era lo que hacíamos en este trabajo, no puedes utilizar esas muestras porque los defectos sobrepasan los permitidos para la clasificación visual. Es que la esa exclusión es una práctica estándar. Sí, en todas las normas de clasificación visual, si te pasas de los valores establecidos, rechazas. Y hay muchísimos más rechazos que aceptaciones. En los montes que no han sufrido ningún tratamiento selvícola, el más común es, pues eso, la poda, para evitar que sea poda natural. La poda natural te genera nudos y muchas veces son nudos insanos. Sin embargo, la poda artificial no genera nudos insanos. Entonces, pues bueno, el nudo no sano, no insano, sí se permite. El nudo insano no. Okay. Entonces, esa es una de las razones de que hubiera tantísimos rechazos. Qué interesante. Súper multidisciplinario, concentrado en Francisco, que nos une aquí con César, desde la mecánica hasta la computación. Es realmente un agrado Sí, la verdad es que es escucharte, Francisco. bien interesante todo. Tengo una consulta. Sí. Para mí la clasificación visual es nuevo. Me imagino que esas variables de entrada del modelo están establecidas por la norma. En la red neuronal no. En la red neuronal nosotros decidimos cuáles eran. Okay. Si César no me escucha mucho, en teoría, si la variable no sirve, la red la va, digamos, a menospreciar. Okay. En teoría. Digamos que no le da importancia. Entonces nosotros escogimos esas variables para, bueno, intentar mejorar. En la clasificación visual, las normas de clasificación visual te dan, para clasificar como M1 y M2, te dan unas variables que suelen ser, que son el tamaño de los nudos, el tipo de nudo, si hay desviación de la fibra, si hay ataques biológicos. Entonces tú vas con la tablita esta que tenéis, que os he puesto aquí. Entonces tú vas viendo la tabla, vas mirando estas características y dependiendo en el campo que estés, pues clasificas como M1 y ya sabes que eres C tanto, o M2 y ya sabes que eres lo otro. Y si no entra aquí, se rechaza. Okay. Es muy estricta la clasificación visual precisamente porque es visual. Entonces, si nosotros queremos garantizarnos que una madera que hemos visto la podamos poner en una estructura, tenemos que darle mucha seguridad a esa pieza, a esa clasificación. Porque mi pregunta era,
bueno, el R que obtienen en las redes neuronales es súper bueno, 70, pero ¿cómo se podría mejorar más todavía? Pues hay una forma de mejorarla que es con Bootstrap. Bueno, más que con Bootstrap, con un algoritmo genético. Es decir, yo cojo muchas redes, las mezclo y genero una salida mejor. Pero Sí, no, eso se conoce como máquinas de comité. Se Entonces, hacen múltiples versiones. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros una vez que tenemos a lo mejor 10 redes buenas o 15 redes buenas, las juntamos, las mezclamos y generamos una salida todavía mejor. Pero la verdad es que las veces que lo hemos hecho ganamos muy poquito. Pues de 0,85 a lo mejor pasas a 0,88 o 0,89. Bueno, a los límites que estás, pues bueno, sí es un poquito más, pero por lo menos en nuestros experimentos, las veces que yo lo he hecho. muchas gracias, Francisco. Al público, si quiere hacer alguna otra consulta, ya vamos a estar finalizando este nuevo seminario de Ingeniería Mecánica Computacional Multidisciplinaria. Ha estado muy, muy entretenido. Muchas gracias, no, ha sido entretenido para mí también contar con vosotros. Gracias, Francisco. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y ojalá que podamos seguir encontrándonos, ojalá presencialmente, que nos resulten los proyectos de colaboración. Invitar también a quienes están escuchando que está también la idea de poder colaborar, que pueden contactar a Francisco eventualmente para buscar posibilidades de colaboración. Las puertas están abiertas. Por supuesto. Desgraciadamente ahora, con la pandemia y con la crisis que se nos viene encima, pues bueno, las ayudas han reducido bastante, pero bueno, por mirar y por ir viendo y por ir planeando para cuando esto acabe, no hay ningún problema. Muchas gracias, Francisco. Un placer. Nuevamente, muy bien, muchas gracias, Francisco. Excelente placer, presentación. Verte. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Nuevamente, muchas gracias a Francisco, a César por acompañarnos. Va a quedar en el canal de YouTube después la presentación para que puedan volver a revisarla si lo desean y también para quienes no pudieron asistir. 1.000.000 de gracias a todos, un abrazo, saludos Francisco. Muchas gracias. Que tengas buenas vacaciones de verano. Muchas gracias, que tengáis buena semana, lo que queda. Y bueno, seguimos en contacto, Karin. Gracias, Francisco. Gracias. Un saludo para todos, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Chao.